¿Qué tan importante es para ti el lubricante que utilizas? Una extensión en la vida útil de tus componentes al protegerlos del desgaste. Bajos costos de operación y mantenimiento. Reducción de paros inesperados, los cuales son costosos. Además, combinándolo con buenas prácticas de mantenimiento, podemos mejorar la productividad de tu empresa. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una transmisión en vivo que se está llevando a cabo desde las instalaciones de Madisa, aquí en Santa Catarina, Nuevo León. Para nosotros es un placer contar con su presencia y al mismo tiempo agradecer la oportunidad que nos dan de presentar una información que consideramos pueda ser de mucha utilidad para ustedes. ¿Qué les parece si antes de iniciar explicamos un poquito la dinámica de la sesión? Conforme vayamos desarrollando el tema, ustedes pueden realizar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias en el chat de la página. Si al final de la plática vamos a dejar un espacio para ir contestando cada una de ellas. Si por alguna situación, por temas de tiempo, por temas de demanda de preguntas, no alcanzamos a contestarlos durante la transmisión, los invito a que sigan viendo sus preguntas porque mi compromiso con ustedes es contestar cada una de ellas. Por otro lado, si te gusta el tema, también puedes hacer tus comentarios para que en una siguiente sesión, en una segunda ronda, podamos hablar más a detalle sobre el tema en cuestión que tú nos has sugerido. ¿Te parece bien si iniciamos presentándome? Me gustaría que fuera esto una plática más relax, un poquito informal si tú quieres. Me voy a presentar, yo sé que ya muchos de nuestros clientes ya nos conocen porque hemos hecho o realizado seminarios de refacciones en las cuales hemos interactuado con cada uno de nuestros clientes, hemos platicado sobre dudas, sobre inquietudes que han tenido en cada uno de los seminarios y esto me ha permitido conocer a muchos de nuestros clientes. Sin embargo, también hay que considerar que tenemos clientes nuevos o que quizás no he tenido la oportunidad de platicar con ustedes. Entonces, si les parece, sin más preámbulo me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Amador, soy especialista de productos de mantenimiento para todo lo que es el territorio de Madisa. Actualmente ya en Madisa cuento con 5 años, bueno, ya voy para 6, para septiembre ya cumplo los 6 años. Y a nivel global, en este segmento, te puedo decir que ya mi expertise va por los 14 años de experiencia. Por otro lado, en la parte personal me gustaría compartirte un poquito más de mí, un poquito de quién es Carlos Amador. Me gusta mucho la bicicleta, me gusta rodar en la bicicleta, sin embargo no he tenido la oportunidad ya de hacerlo, principalmente porque ahorita por la contingencia no lo hemos podido hacer. Por otro lado me gusta mucho la música, he compartido escenario en algunos casos donde me han invitado, no de manera profesional, pero sí para desestresarme un poquito. Me gusta mucho tocar otros instrumentos, aunque mi fuerte o el principal ha sido siempre la guitarra. Y algo que aunque parezca un poco trillado, te puedo decir que disfruto mucho mi trabajo. Cuando interactúo con cada uno de mis clientes, cuando los visitamos dentro de sus instalaciones y que podemos participar para hacer las recomendaciones sobre una mejora en sus procesos de mantenimiento, te puedo decir que lo he disfrutado plenamente. Y de ahí han surgido múltiples preguntas, comentarios y algo que nos ha marcado mucho es la importancia que se está dando hoy en día a los productos de mantenimiento. Hoy nuestros clientes nos han preguntado, oye Carlos, ¿qué tan importante es un producto de mantenimiento? Yo sé que hoy hago un cambio de un filtro, yo sé que hago un cambio de un lubricante, de un refrigerante, pero ¿qué tan importante es? Y conforme vayamos desarrollando vamos a encontrar el por qué es tan importante un mantenimiento. Por otro lado, como mencionaba ahorita, dentro de los seminarios que hemos ido desarrollando, se han presentado diversas inquietudes, pero algo que nos ha marcado mucho es que ha habido constantes en las preguntas que nos hacen. Han sido constantes y frecuentes. Yo voy a empezar el tema con 2 preguntas clave que se me hicieron muy interesantes y muy importantes de explicar en este tema. El primero de ellos es,
¿Cómo lograr un mantenimiento efectivo? Te decía ahorita hace un momento, normalmente estamos acostumbrados a decir, bueno, yo estoy haciendo un cambio de filtros, un cambio de lubricantes, pero ¿qué tan efectivo es? Y de aquí surge precisamente la segunda pregunta. Hoy estoy haciendo un mantenimiento, pero ¿qué tan válido? ¿Cómo puedo validar que realmente estoy haciendo un mantenimiento efectivo? Entonces, para ir contestando estas preguntas, algo que me ha llamado mucho la atención, o bueno, perdón, para contestar la primera pregunta es, para lograr un mantenimiento efectivo debo cuidar o debo considerar el cuidado de 5 sistemas, los cuales son sistema de lubricación, sistema de filtración o combustible, sistema eléctrico, sistema de refrigeración y lo que es el de refrigeración, perdón, combustible, filtración, sistema de lubricación, eléctrico y de refrigeración. Estos 5 sistemas se complementan entre sí. Cada uno de estos 5 sistemas interactúan de la mano y si tú llegas a afectar alguno de estos sistemas, en automático vas a tener una afectación directa con respecto al otro sistema. Un ejemplo de ellos, aunque parezca el más ilógico, vamos a considerar el sistema eléctrico. Vamos a asumir por un momento que tú tienes 2 equipos, el primero de ellos requieres moverlo, pero te das cuenta que hoy no tienes una batería. La batería no sirve, no funciona. Pero el otro equipo posiblemente ya no lo estás ocupando o está en poca operación. ¿Cuál es la tendencia en la práctica de mantenimiento? Quitar esa batería e instalarla en el equipo que tú requieras mover, ¿sí? Y muchas de las veces no nos percatamos que en esa situación muy posiblemente no verificamos el CCA de la batería, no verificamos el BCI de la batería. Y lo peor del escenario es que muchas de las veces el equipo ahí se queda con esa batería. No nos percatamos siquiera si cumple el requerimiento del equipo. ¿Qué va a ocasionar? Que a corto, mediano plazo puedas tener una afectación donde cuando el equipo te requiere una demanda completa, la batería no va a tener capacidad de suministrar toda la capacidad y puede ser, en su caso, que no tengas una apertura de algún sensor. Voy a manejar otro ejemplo, el caso del lubricante. Hoy trabajas con un lubricante, del refrigerante. Tal vez hoy estés trabajando con agua, no estés instalando un refrigerante adecuado. ¿Qué ocasiona con esto? Que cuando tú estés trabajando con agua, ¿puede estar funcionando? Sí va a funcionar. Sin embargo, recordemos que el agua tiene un punto de ebullición, que son los 100 grados, punto de congelación de 0 grados. El refrigerante te va a permitir tener o ampliar este rango, llámese a altas temperaturas o bajas temperaturas, para mayor protección del sistema. Adicionalmente a eso, te va a permitir tener o prevenir lo que es la oxidación y la corrosión. Cuando tú trabajas con agua, estás provocando que el sistema puedas tener una ruptura por oxidación y corrosión, vas a tener alta temperatura y vas a tener una afectación directa al combustible, al aumento de consumo de combustible, ¿sí? Asumiendo que tuvieras un problema en el sistema de refrigeración y regresándome al ejercicio o al ejemplo anterior, y si tu sistema no tiene, el eléctrico no tiene capacidad para alertarte que tienes un problema en el sistema, tú vas a continuar trabajando y esto te va a conllevar a posiblemente una reparación anticipada. Más adelante, conforme vayamos desarrollando el tema, te vas a dar cuenta por qué cada uno de los elementos que te mencioné se van complementando uno con otros. Para lograr también este cuidado de estos 5 sistemas debemos considerar la utilización de productos premium, ¿sí? Productos que tengan alto desempeño y te permitan cumplir las especificaciones de tus equipos. Y aquí vienen 2 comentarios adicionales que me hacen nuestros clientes con frecuencia y uno de ellos es: oye Carlos, el problema de tus filtros Caterpillar, conocemos la calidad, pero el problema es que cuando yo compro un filtro Caterpillar, con el costo de un filtro Caterpillar, puedo comprar quizás hasta 2 filtros de la competencia. Y adicionalmente a eso, el filtro tuyo se satura más rápido.
mi filtro me dura un poquito más? Yo te quiero contestar estos dos cuestionamientos, pero antes de eso te quiero decir, todo producto de mantenimiento original jamás debe ser considerado como un gasto. Todo lo contrario, debe ser una inversión y te voy a explicar también el porqué de ello. Vamos a manejar un ejemplo. Yo te voy a decir, esta es la gama de filtros Caterpillar, en los cuales un filtro, de acuerdo a su capacidad de retención, llámese micraje, también va a estar determinado por una capacidad, una eficiencia en la filtración. En el caso de los filtros Caterpillar trabajamos 3 categorías. Dependiendo la aplicación, va a ser el micraje que utilicemos. Si hablamos de un filtro de combustible, si hablamos de un filtro hidráulico, si hablamos de un filtro de aire, va a depender el micraje que estamos utilizando. Si hablamos de una condición de operación externa, vamos a determinar qué eficiencia requerimos. Actualmente nosotros trabajamos con 3 niveles, que es la filtración estándar, la filtración avanzada y la ultra alta avanzada. Y una aplicación adicional especial, que en este caso vendrían siendo los resistentes al fuego. Ya la filtración estándar está por salir, realmente ya no se trabaja, ya son muy pocos los equipos que trabajamos con filtración estándar, ya en todos nuestros equipos trabajamos con eficiencia avanzada y en la nueva generación de nuestros equipos excavadoras Next Gen ya trabajamos con filtración ultra alta avanzada. ¿Sí? Para explicar un poquito también cómo se determina la eficiencia de un filtro. Un filtro se mide por en dos clasificaciones, si es nominal o si es absoluta. Esta información tú la puedes googlear en internet, puedes buscar la eficiencia de un filtro absoluto versus nominal y te va a aparecer esta información que te estoy presentando. Esto es basado en una prueba o una metodología la cual se desarrolla según el filtro. Si hablamos de combustible, si hablamos de aceite, va a correr la prueba en la cual se establece un ingreso de contaminantes. Se va a medir cuánto contaminante en base a un conteo de partículas, cuánto contaminante se quedó dentro del filtro y cuánto salió, cuánto se fue al sistema. A esto se le llama una clasificación beta. Dependiendo del beta, va a ser la eficiencia del filtro. En este caso ahí te estoy mostrando una tablita pequeña y ahorita nos vamos a regresar a ella. Vamos a asimilar o vamos a suponer que hoy vamos a correr una prueba en la cual vamos a utilizar 2 filtros de 5 micras y vamos a ingresar un flujo de partículas de 3000 partículas. En el primer caso están ingresando 3000 partículas y de esas 3000, 1500 se quedaron en el filtro, pero 1500 pasaron al sistema. Y es ahí donde te respondo el por qué muchas de las veces un filtro puede durar muy poco tiempo, puede extender un poquito más su vida dentro del equipo, y por ello tal vez me digas, oye Carlos, es que tu filtro se satura, pero meto mi filtro actual y me dura más tiempo. Pero aquí te vas a dar cuenta que muchas de las veces no es tan beneficioso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber identificar si realmente el filtro tiene la eficiencia necesaria. Porque si hoy nos basamos a este ejercicio donde de 3000 partículas, 1500 pasan a tu sistema, ¿qué va a ocasionar esas partículas dentro de tu sistema? Te va a conllevar a una reparación anticipada. ¿Ok? Bueno, siguiendo este mismo ejercicio, me dice que para yo determinar el beta del filtro, tengo que dividir el número total de ingreso de partículas entre el total de partículas que salieron del filtro. Con esto determino, basados en este ejercicio, me dice que 3000 entre 1500 me va a dar un beta 2, o la relación de beta como se conoce. Si yo quiero conocer la eficiencia, tengo que aplicar una prueba, o una fórmula, basada en que la relación de eficiencia es igual a 1 menos 1 entre relación beta. Esto es 2 en este ejercicio, por lo tanto, aplicando la fórmula, me va a decir que la eficiencia de este filtro es del 50%. De cada número total de partículas que ingresan al sistema, 50% las va a retener y el 50% van a ingresar a tu sistema. En el caso del Caterpillar,
te menciono, nosotros trabajamos con un beta 75, con una eficiencia del 98.7, y esto se determina de la misma forma, asumiendo el mismo ejercicio donde ingresan 3.000 partículas. En el conteo de partículas para esta prueba se determinó que solamente salieron 40 partículas, es decir, 2.960 se quedaron dentro del filtro. Es por ello que muchas de las veces, bajo una condición extrema, muy posiblemente tengas que cambiar constantemente de filtros. ¿Por qué? Porque tu filtro está haciendo su función, está filtrando contaminante. Y aquí hago una pregunta: ¿qué es mejor para ti? ¿Cambiar un filtro que te está protegiendo que no ingrese contaminación a tu sistema, o hacer una reparación anticipada? ¿Qué es más costoso? ¿Sí? Regresando al ejercicio, si yo quiero determinar el beta o de dónde saqué mi beta, entonces divido donde se ve la diferencia, el por qué mi filtro posiblemente bajo una condición, repito, excesiva, va a proteger tu equipo de una manera más importante. Ahora, ¿cómo puedo utilizar o cómo puedo determinar cuándo el filtro es eficiente o deja de ser eficiente? Recordemos que en nuestros equipos trabajamos con un indicador de restricción. En este indicador de restricción, llámese en el combustible y en el sistema de filtración de aire, vas a tener el indicador de manera electrónica o mecánica. Para aquellos equipos que no cuentan con ese sistema, se puede adaptar de manera mecánica, se trabaja con a forma de contraflujo, y te va a indicar bajo un semáforo verde, amarillo y rojo el filtro cómo se va a ir desarrollando. Cuando llega un punto de saturación, el indicador te va a decir en qué punto exacto el filtro ya dejó de ser eficiente. ¿Sí? Y aquí, perdón, te va a ayudar a que si el filtro, una vez llegado a su punto de equilibrio, va a ayudarte a que cuando tú lo reemplaces vuelva a trabajar de manera normal. Si tú lo dejas saturar, un filtro se dice que a mayor saturación es más eficiente, y es correcto. En este ejercicio estamos hablando que te va a retener partículas de 4 micras, hacia abajo las va a dejar pasar, y relaciones de 5 micras hacia arriba las va a ir reteniendo. Conforme se vaya a ir saturando este filtro, te va a llevar
Mil perdones, tuvimos un problema técnico, pero esperemos que ya no se presente nuevamente. Vamos a continuar, ¿les parece bien? Perfecto, vamos a iniciar. No sé, bueno, me había quedado en la cuestión de la utilización de un indicador de restricción. El indicador de restricción te va a permitir saber el punto exacto en donde el filtro llegó a un punto de colapso. ¿Por qué no? Si yo no llego a utilizar o si yo no estoy validando la utilización de este indicador de restricción y yo llevo en exceso la utilización del filtro ya una vez colapsado, lo que va a generar es que la SM va a detectar una variación de saturación o una falta de oxígeno. Por lo tanto, va a buscar compensar esa falta de oxígeno con combustible. Y aquí quiero que le pongan ojo porque esto va a ser importante de considerar. Aquí estamos hablando de un punto interesante para ahorrar combustible. ¿Ok? Bueno, entonces yo decía en el ejercicio de la filtración absoluta que ya determiné que mi filtro con beta 75 tiene una eficiencia del 98.7. Si yo me regreso a la tablita que teníamos anteriormente y que te menciono, esto lo puedes buscar en internet. Aquí está donde está estableciendo que el beta 75 es un 98.7 de eficiencia. Aquí la pregunta es, ¿qué beta estás utilizando en tus filtros? Y este sería una del parteaguas que te va a indicar si realmente estamos haciendo el mantenimiento adecuado y correcto. ¿Ok? Otra de las preguntas que mencionaba que quería contestar es, ¿cómo saber que realmente estoy haciendo un mantenimiento adecuado? Uno de los indicativos, no sé si estuvieron ustedes presentes en la plática que tuvimos con mi compañero Eric Cano, que él hablaba de reconstrucciones certificadas, y él establecía que dentro del manual de operación y mantenimiento, o siguiendo el manual de operación y mantenimiento, con una buena práctica y una utilización de productos premium, podemos alcanzar un rol de overhaul o antes de overhaul entre un rango de 10 y 14,000 horas. Pero vamos a hacerlo más corto, vamos a reducirlo, vamos a manejar un rango de entre 10 y 12,000 horas. Y vamos a poner un punto de referencia para hacerte la siguiente pregunta. Vamos a poner el punto de referencia de 7,000 horas. Si hoy te preguntara cuántas reparaciones has hecho antes de 7,000 horas. Si la respuesta es positiva, es el primer indicador de que algo dentro de tus procesos de mantenimiento se están haciendo de manera inadecuada. Por lo tanto, estás dejando en la mesa de la operación de tu equipo 5,000 horas. Y para mis amigos, nuestros clientes que tienen bien contabilizada el costo por hora de producción, multipliquen ese factor de costo por hora de producción por 5,000 horas. ¿Cuánto se está perdiendo o desaprovechando tu equipo? Y te puedo decir que es un mundo de dinero. ¿Sí? Ahora bien, otra de las características cuando yo hablaba de dentro de los mantenimientos, que algo pudiese estar provocando que tus mantenimientos no se estuvieran haciendo adecuadamente, esto va desde el almacenamiento del producto, desde la aplicación del producto. Por decirte un ejemplo, ¿cuántos de nosotros filtramos en el sistema hidráulico, el aceite hidráulico? ¿Cuántos los filtramos? O en el de la transmisión. No te digo que en el de motor, porque en el motor tal vez no requiere un código de limpieza establecido. Sí lo lleva, pero no es tan crítico como en el caso de un hidráulico, como en el caso de una transmisión o de un mando. Por otro lado, es la utilización de productos premium. Que si hoy te estás utilizando un filtro que no tiene alta capacidad, pero por costos, porque también ahí es donde entra una pregunta de nuestros clientes. Carlos, mira, lamentablemente yo no puedo utilizar tus productos porque hoy en día necesito bajar costos. ¿Sí? La otra parte es tener buenas prácticas de mantenimiento. Y te decía yo, ahorita entra desde el almacenamiento. Si tú no tienes adecuado el almacén de tus productos, si tú no estás aplicando correctamente
el fluido dentro de tus sistemas. Esto puede generar las complicaciones de tal vez hacer un overhaul antes, y aquí hablaba de 7000, puedes llegar a las 8, pero aún así estás desperdiciando horas de productividad o el provecho de tus equipos. Otro de los factores, otros de los indicativos que van a ser más particularmente específicos para determinar si tú estás haciendo un mantenimiento adecuado, va a ser generar una gráfica. En esta gráfica van a implicar todos los costos de operación y mantenimiento de tus equipos. Y puedes tener una variación de 3 a 4 con respecto a tus números. Aquí lo interesante es que hagas esta gráfica con tus propios números, que valides realmente cuánto es lo que te representa la partida de combustible, la partida de refaccionamiento, la partida de productos de mantenimiento, y te vas a dar cuenta que solamente en la parte de filtración, de filtros, lubricantes o productos de mantenimiento, va a representar de 1 a un 3%. Con respecto al total, realmente es simbólico. Lamentablemente, en esta partida es cuando queremos ahorrar, es cuando queremos bajar nuestros costos. El decir, oye, hoy a mi flota le voy a comprar un lubricante más económico, le voy a comprar un filtro más económico, ¿sí?, para ahorrar los costos, para bajar los costos. Pero no te das cuenta que esa variable o esa afectación a este rubro va a impactar de manera directa en los demás rubros, en donde más deberíamos de ponerle el enfoque. Porque normalmente, y lo he hecho en mis pláticas con nuestros clientes, siempre he comentado, ¿cuál es el rubro más fuerte en los procesos de operación y mantenimiento de nuestros equipos? La primera partida siempre va a ser combustible. Si tú consideras que no es así, ponla en nuestro chat. Pero te aseguro que siempre va a ser el primer rubro. Hablando de equipos dentro de carretera, el segundo rubro va a ser llantas. Posteriormente va a ser lo que son reparaciones o refaccionamiento ligado con mano de obra que se complementa. ¿Sí? Entonces vamos a también volver a hacer a suponer que hoy, a través de mis productos de mantenimiento, con la utilización de filtros, lubricantes, anticongelantes, logramos que hoy tengas un ahorro del 1% de lo que te gastaste el año pasado con respecto a la partida de combustibles. ¿Cuánto te representaría ese 1%? Y te estoy hablando que es el mínimo, ¿eh? Estoy hablando solamente del 1%, como puede ser más. Pero vamos a manejarnos con el 1%. ¿Cuánto te representaría ese 1%? Es un mundo de dinero. Y si te digo que ese mundo de dinero te va a permitir compensar el invertir en productos de alto desempeño, y que tal vez en la partida de filtros y lubricantes pudiésemos duplicar el porcentaje, es decir, si ahorita estoy hablando que es un 3%, pudiésemos incrementarlo hasta un 6%. Ese 1% te va a dar para justificar ese pago de ese 3% adicional. ¿Y qué crees? No termina ahí el ahorro. Y tal vez tú me digas, oye Carlos, ok, ¿cómo va a afectar o cómo me vas a ayudar que a través de los filtros me vas a ayudar a un ahorro de combustible? Ok. Hoy en día nuestro combustible está oscilado entre las 300 y las 500 partes por millón de contenido de azufre. Por lo tanto, es algo que nosotros todavía no vamos a poder controlar. Esto va a ser dependiendo de las regulaciones que vayan a estar estableciéndose. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo, se trabaja con un diésel de menos de 15 partes por millón. Si tú pones en la balanza 15 partes por millón de contenido de azufre versus 500, pues hay un mundo de diferencia. ¿Sí? Te comento, tal vez esto no lo vamos a controlar, pero sí vamos a controlar la contaminación por agua, por barnices, por bacterias del combustible que se generan, por otros diversos contaminantes. Voy a manejarte un ejemplo. Vamos a suponer que tú solicitaste combustible a tu proveedor. El proveedor manda su pipa,
pero resulta que esa pipa antes de tu pedido cargó melaza. Se llevó a un proceso de lavado, pero pues quedaron residuales de los productos químicos con los que se lavó la pipa, quedó residual de la melaza, carga tu combustible y llega a tu instalación. Pero resulta que dentro de tu instalación, de tu tanque estacionario, no tienes filtro de entrada y no tienes filtro de salida. Y dentro en la parte superior tienes lo que se le llama el cuello de ganso, es tubo así curveado como bastón. Digo, no sé cómo se llama en tu región, pero yo lo conozco como cuello de ganso. ¿Qué va a ocasionar? Que cuando respire el tanque, porque tú estás despachando combustible, el tanque va a respirar por donde haya o donde tenga oportunidad. Y si hablamos de una cantera, y si hablamos de un área donde está excesivamente contaminante por polvo, va a empezar a succionar. Esto va a generar lodos dentro del sistema. Y si tú no tienes una práctica de mantenimiento para ese tanque estacionario, lo que va a generar es que todo ese contaminante va a pasar y se va a cargar en tus filtros primario y secundario de combustible. Pero vamos a pensar que sí tienes filtro de salida. No tienes filtro de entrada, pero sí tienes filtro de salida. Pero tienes un combustible que tal vez se empezó a hacer viejo dentro del tanque. Por lo tanto, este combustible se hizo viejo. ¿Sí? Y esto generó bacterias. Adicionalmente, pasó a tu sistema, a tu equipo, y tu filtro primario y secundario, si no tiene la capacidad de retención de contaminantes, de retención de agua, pasó contaminante a tu sistema. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando pasa toda esa agua al sistema? Lo primero que va a hacer es generar oxidación y corrosión. Va a dañar los inyectores, donde en los inyectores va a generar corrosión en el cabezal del inyector, provocando erosiones, donde la pulverización del combustible no va a ser la adecuada. Por lo tanto, y ojo aquí también, es tu sistema, tu SM, va a detectar una variación en la inyección del combustible y al momento que se taponen alguno de los inyectores, tu SM va a buscar compensar esa falta. ¿Qué va a hacer? Inyectar más combustible. Ya te estoy dando 2 razones más de ahorro de combustible. ¿Sí? Al tener esa compensación, la SM va a estar inyectando combustible, la pulverización no va a ser la adecuada y ahí es donde por esa misma presión va a empezar a generar lo que es un lagrimeo o un goteo, lo que se conoce como una dilución por combustible. ¿Por qué? Porque va a pasar por la cámara de combustión y esta a su vez se va a ir a lo que es el depósito de aceite, donde vas a tener una degradación por efecto químico del lubricante, el cual va a perder propiedades y a su vez, como no va a tener la capacidad de proteger a los componentes, pueda generar hollín, carbón, que va a ser abrasivo para los pistones, para los anillos, para las camisas, provocando daños de reparación. Y siguiendo esa misma línea, muy posiblemente puedas tener una saturación de filtros por colapso de toda esa suciedad. Pero tomando el ejercicio de lo que decíamos ahorita de las baterías, cambiamos la batería, instalamos una no adecuada o tal vez nada más la que me dio el arranque del equipo, ya no verifica si era el adecuado, por lo tanto no me aperturó el sensor que me estaba indicando que tenía un problema en el sistema de filtración del aceite. Y esto provocó un colapso en el filtro, lo que conllevó a que no aperturó la válvula de seguridad. No sé si recuerdan que todos los sistemas de lubricación, en el caso del filtro, dentro del filtro o fuera del filtro, hay una válvula de seguridad que te apertura según la saturación del filtro. Si el filtro llegó a un punto de colapso, esa válvula se activa para dejar pasar el flujo del lubricante hacia el motor. ¿Sí? Y ya no pasa por el filtro, lo que está haciendo es liberar el flujo. ¿Por qué? Porque es deseable que tengas una lubricación aún con lubricante contaminado a no tener lubricación y provocar un daño más crítico hacia el componente.
Entonces, ¿se dan cuenta cómo cada uno de los elementos se van enlazando? Ahorita yo te mencionaba, si hablabas de un anticongelante, si no controla la temperatura, esto te va a generar un alto consumo de combustible. Yo te hablaba que si hoy un filtro se satura, a mayor saturación, el filtro es más eficiente, pero va a llegar a un punto de colapso, donde el filtro, al saturarse, la SM va a buscar compensar el oxígeno que le falta para la combustión, por lo tanto, va a buscar compensar con inyectar más combustible. Al tener un filtro con oxidación que afecte directamente a los inyectores, esto va a provocar que tu inyector no esté pulverizando, no esté atomizando. Si tú ves un spray de pintura y activas la válvula, ese es el efecto de pulverización en un inyector. Si esa pulverización no es efectiva, adicional a que no hace una combustión adecuada, esto va a provocar, te repito, la dilución por combustible. Y el inyector, cuando el sistema detecta que el inyector tienes un problema, va a buscar compensar con más combustible. Entonces ya te di 3 razones por las cuales puedo ahorrarte combustible a través de un producto de mantenimiento adecuado y que tenga y que cumpla las especificaciones de acuerdo a la ingeniería del equipo. Entonces, regresándome un poco a la gráfica, si te ahorro ese 1% y ya establecimos que es un mundo de dinero, muy posiblemente te va a impactar en los demás rubros, como en este caso el refaccionamiento. ¿Por qué? Porque tal vez no vas a aplicar refaccionamientos con más periodicidad más corta. Tal vez vas a bajar vas a extender el intervalo del lubricante. Vas a proteger tus componentes porque estás utilizando un filtro que tenga una eficiencia mayor. Por lo tanto, tu sistema va a estar protegido de cualquier contaminación exterior que pueda dañar a tus componentes. Entonces, todo eso se va a ir repercutiendo en el rubro también de las reparaciones o del refaccionamiento. Y aquí es algo interesante. Si hoy tus equipos no se están reparando, no se están en el taller, ¿dónde se encuentran? Exacto, están allá afuera, están produciendo. Y aquí vuelvo a recalcar, ¿cuánto te cuesta un equipo parado? ¿Cuánto te cuesta un equipo no productivo? ¿Sí? Y aquí voy a hacer un pequeño comercial aprovechando. Si hoy tú en tu sistema, porque también me ha tocado ver que en ocasiones dentro de la empresa cuentas con un contenedor de 1000 litros y tal vez no tiene un filtro desecante que pueda permitir absorber toda la humedad que pueda contener en el tanque por condensación, por medio ambiente, porque también eso es otra de las afectaciones. Por medio ambiente, aunque aparentemente estamos en una condición seca, hay humedad relativa en el ambiente. Entonces, cuando llega un proceso de condensación, toda esa agua se vuelve a condensar, se vuelve a generar y esto se va a ir contaminando dentro de tu sistema. Nosotros contamos con un equipo que se le llama un filtro coalescente, de 2 pasos, que va a permitir en primera instancia eliminar toda el agua que pueda contener tu combustible y por el otro lado, en segunda etapa, va a eliminar toda aquella contaminación e inclusive te va a dar un código de limpieza mucho mayor al requerido de acuerdo al documento CEBU 6250, la versión que tú quieras. Actualmente creo que la 30. Esto es de acuerdo a la tablita que se muestra, donde el combustible más o menos está en un código o te requiere para los equipos Caterpillar un 181613. El sistema de filtración que yo te estoy recomendando te está dando un código 161311. Está por debajo del requerimiento de Caterpillar. Y puede ser tanto para equipos estacionarios como para un equipo móvil donde lo puedas instalar en una marimba y puedas llevar el suministro de combustible a tus equipos. Entonces, regresando un poquito a la tablita, si hoy te logro el 1% de ahorro de combustible a través de mis filtros, a través de mis productos de mantenimiento, a pesar de que hoy los costos a pesar de que el porcentaje en los productos de mantenimiento puedan crecerse al doble, tu beneficio va a ser que vas a tener una
repercusión directa en los demás rubros, en los más fuertes. Si tú quieres, en la parte de abajo es donde me estoy basando, vas a encontrar un beneficio mayor. Y lo interesante, como te vuelvo a decir, si hoy logro que tus equipos, a través de una buena práctica de mantenimiento, a través de un mantenimiento efectivo, logramos que tus equipos hoy trabajen y logren ese intervalo de entre las 10 y 12,000 horas. Y todavía aún así, hoy tienes las opciones de reparación certificada que te va a permitir acondicionar tu equipo a un modo de la versión más nueva de tu equipo, con todas las actualizaciones. No sé si recuerdan, también hacía un comentario Ericano, donde decía, bueno, el costo de una reconstrucción certificada está oscilada entre un 40 y un 60% del valor de un equipo nuevo. Ok, este porcentaje o esta variación va a depender también qué tan buen mantenimiento le hiciste a tu equipo. Si tú no hiciste un mantenimiento adecuado, eficiente, como ahorita yo lo estoy manejando, muy posiblemente ese porcentaje se vaya al tope, es decir, como tal vez al 60%. Si tú estás manejando un mantenimiento con productos de alta gama, muy posiblemente ese porcentaje te vayas al mínimo. Y es ahí como también en esa partida se va a ir relacionando. Cuando veas la plática que tenemos preparada para ti, para el siguiente tema, te vas a dar cuenta que también va a estar relacionado a lo que yo te estoy platicando. Hoy contamos con una gama de productos, y esto ahorita te estoy mostrando solamente la parte de lubricantes, dependiendo de la aplicación, y tenemos una gama de grasas que hoy tiene una cobertura para equipos fuera y dentro de carretera en una cobertura de un 99%. Para la aplicación general en todas las grasas tenemos una cobertura de casi un 80%. Y te digo un 80% porque para aplicaciones industriales en su mayoría tenemos una aplicación, a pesar de que en el instructivo te va a aparecer un equipo Caterpillar, pero hay ciertas restricciones, como el caso de las grasas grado alimenticio, una grasa ya muy específica, muy posiblemente no la tengamos, pero en una cobertura de un 80% tenemos la aplicación de una grasa de alto desempeño para tus equipos. Yo te invito a que hoy conozcas las promociones que tenemos para ti. Visita nuestra página www.madisa.com/promociones, y para el siguiente mes espera más promociones. Estoy seguro que te llevarás una sorpresa. ¿Qué te parece si contestamos algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros clientes y que ahorita nos han preguntado? Alguien me está preguntando, bueno, ¿cuál es la clasificación API de los lubricantes? En el caso del motor, nuestra clasificación API es el CI 4 Plus. Esa es nuestra clasificación actual, y tenemos la versión CK 4 para lo que es el Tier 4. Actualmente en México la mayoría de los equipos Caterpillar son Tier 3. Por eso de ahí nuestro producto siempre ha sido base el CI 4 Plus. El CK4 está diseñado para un sistema ya de post-tratamiento, de uso de un combustible bajo en contenido de azufre, lo que hablábamos de 15 partes por millón, lo cual todavía no tenemos. Y esto ha generado que cuando nuestros clientes se traen un equipo de Estados Unidos, de Europa, pues tenemos que hacer una regresión del sistema. ¿Por qué? Porque empiezan a presentar fallas, no solamente por la parte del lubricante, sino ya por otros factores diversos o conllevados al sistema. Pero actualmente nuestro lubricante en la versión motor es un CI 4 Plus. También nos comentan que si el aceite de nosotros tiene aplicación gasolina. Efectivamente, cuando tú revises nuestra ficha técnica, encontrarás dentro de la clasificación del Caterpillar, CADDEO, vas a encontrar que la clasificación es CI 4 Plus diagonal SL. SL es la versión a gasolina. Aquí nada más hacemos una recomendación. Cuando tú lo vas a aplicar a una flota mixta entre diésel y gasolina, la opción nada más que te recomendamos que los primeros cambios para lo que es gasolina se hagan de manera gradual. Es decir, si hoy lo estás haciendo a 5,000 kilómetros, pues hagas 2 mantenimientos tal vez intermedios para efectos de limpieza. ¿Por qué? Porque un aceite de diésel
tiene un mayor porcentaje de detergente y esto pueda provocar que tal vez el detergente pueda limpiar todos los barnices, todos los lodos que no se limpiaron por parte del aceite anterior, y esto puede provocar que puedas tener una saturación de filtro, un colapso del mismo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Otra de las preguntas que nos hacen es: ¿a qué hora se recomienda el cambio de filtro y aceite de combustible? Algo interesante es, hay un punto de referencia, pero yo te recomendaría que consideraras que esto va a ser dependiendo de la contaminación de tu combustible. La contaminación tal vez inclusive, ahorita te decía yo, desde el traslado, desde la pipa que pueda ingresar a tu cisterna o a tu tanque estacionario, desde el mantenimiento que tú tengas en tu tanque estacionario, la generación de lodos, de los barnices que se puedan generar dentro del mismo sistema, te va a indicar cuál es el punto exacto. Por eso también es importante las rutinas de revisión ¿cómo se llama? De los filtros primario y secundario. Y adicionalmente a eso, recuerda que mencionaba que tienes un indicador de restricción. Y este indicador de restricción te va a decir el punto exacto donde ya requieres un cambio en tus filtros. Ok, me comentan también qué tan importante o cómo es efectivo lo que es el desempolve de un filtro. Quiero entender esa parte como cuando me dicen, oye, qué tan importante es el sopleteo del filtro de aire. Y aquí lo importante es, bueno, yo siempre he hecho esas preguntas. ¿A qué distancia? Porque no es lo mismo sopletear aquí, aquí o aquí. La otra parte es, ¿a qué PSI lo estarías haciendo? Porque si tú lo haces aquí, vas a romper el filtro. Si tú lo haces aquí, tal vez no. Y si lo haces aquí, tal vez no es tan efectiva el sopleteo. Y la tercera pregunta que incluyo en ese cuestionamiento es: ¿a flujo o a contraflujo? Si tienes bien definido estos tres puntos, no puedes tener ningún problema en el sopleteo. Caterpillar no te dice que no lo puedas hacer. Nada más te lo está estableciendo como en un caso de emergencia. Tengo mi equipo en el campo, en la operatividad, me lo voy a traer, pero ya el indicador de restricción me está manejando que ya está saturado. Bueno, lo único que voy a hacer es sacudirlo. ¿Por qué? Porque nada más lo que voy a ocupar es en el traslado al sitio del taller donde voy a operar. Si tú sopleteas inclusive de más, sopleteas a la inversa, vamos a suponer que lo estás haciendo a flujo. Si tu filtro, decíamos ahorita en el caso de 5 micras, está reteniendo partículas de 5 micras hacia abajo, está dejando pasar 5 micras hacia abajo. Si tú sopleteas al flujo, lo que estás haciendo es presionar el contaminante que está dentro del elemento filtrante, y lo que está provocando es que lo estás aperturando. Ya no van a ser 5 micras lo que te va a retener. Ahora te va a retener tal vez 10 micras. Entonces ya rompiste la configuración del filtro. Por lo tanto, hoy vas a tener más contaminación permisible dentro del filtro. Ya rompiste, como te menciono, la configuración del filtro, y todo eso va a pasar al sistema. Entonces, te comento, es una práctica que se puede hacer, sí lo puedes hacer, pero en sí no es recomendable, salvo situaciones específicas de auxiliares nada más, pero no como una práctica como tal para los productos de mantenimiento. Nuevamente quiero agradecer el tiempo y la oportunidad que nos dieron de brindar esta información. Yo los invito a que conozcan más de nosotros, de nuestros productos, de todo el abanico que tenemos de la gama de productos y servicios que estoy seguro que les van a ayudar en la mejor forma a sus procesos de operación. Los invito a conocer los números de contacto, el WhatsApp de contacto, lo que es la página, y síguenos a través de nuestras redes sociales.
Y nuevamente te invito para la siguiente sesión en vivo, que va a estar muy interesante para ti. Te espero, te agradezco mucho y que tengas una excelente tarde. Nos vemos.